Es un placer recibir aquí al doctor Antonio Isa Conde, quien es el ministro de Energía y Minas. Bienvenido, doctor. Justo hablando de energía y minas, cuando se crea este organismo se hablaba de que iba a ser el organismo rector de la política en ambas áreas del Estado. Todavía eso no es así. Bueno, estamos en el proceso. ¿Qué falta? En ese sentido. Bueno, primero ya el presidente lo había anunciado, lo puso en el programa de gobierno, lo anunció en el Congreso. Y la ley. Y ahora esos son de los puntos que hemos pactado también en el pacto eléctrico, unanimidad, y la posición del gobierno fue determinante en el sentido de que eso iba. Se va a producir una integración de la CNE al ministerio y las empresas eléctricas, como dice la ley, en el año 18 pasarán bajo la rectoría. Serán corporaciones que se manejarán como empresas, con los reglamentos y las normas corporativas, pero serán adscritas al Ministerio de Energía y Minas. Ahora, la política en materia de energía y de minas la trazará el ministerio, porque ahora ahí es que está el problema. La CDE tiene la dualidad de que, siendo una empresa eléctrica, participe en la elaboración de la política. Entonces también a la superintendencia, que aunque hoy es un organismo adscrito también al ministerio, se le va a dar mucho más autonomía, mucho más peso, mucho más fuerza, porque ese es uno de los organismos clave para que un sistema integrado de esa manera trabaje. El 18 del próximo año. Sí. Porque una anomalía que una empresa sea la que a la vez sea la norma, la que crea las normas. Tú no puedes ser regulado y regulador al mismo tiempo. Sí. Eso no es posible. Entonces ese fue el espíritu y por eso fue que el presidente lo asumió en el programa de gobierno y ha sido enfático en eso. Entonces fue una de las decisiones que ni se discutió en el pacto eléctrico, porque todos los sectores se pusieron de acuerdo una vez que el gobierno lo propuso, porque la propuesta provino del gobierno. Bueno, Tony, ¿qué te pareció el informe de la comisión sobre Catalina? Me pareció que fue un informe bien elaborado, tomó tiempo hacerlo, bastante objetivo. A mí me gustó la parte de las recomendaciones. Hay muchas cosas ahí que yo estoy seguro que, me imagino que se lo presentarán hoy al presidente. Sí, hoy se lo van a entregar. El presidente lo asumirá. Porque hay muchas cosas que se pueden resolver, que se pueden mejorar. Y sobre la base de una experiencia como esta, yo creo que eso puede ayudarnos a mejorar, a hacer las cosas mejores. Yo creo en la mejoría continua, eso es un principio mío dentro de las empresas, incluso lo estoy aplicando en el ministerio. Pero yo creo que se manejó con bastante objetividad. Yo creo que este es un tema que tenemos ya que pasar la página para concentrarnos en las cosas esenciales, fundamentales, incluso con el mismo tema que lo concitó, que es el problema de la corrupción y de la impunidad. Yo creo que tenemos que penetrar. Pues ahora Odebrecht, pero hay problemas serios en el país que tenemos que enfrentar en ese sentido, sobre todo no sobre la base solo de la parte estructural, que se ha hecho mucho en este gobierno, leyes, reglamentos, normas, sino de crear una conciencia entre los funcionarios, entre la gente. Óyeme, que van a haber un régimen de consecuencias, uno de los porque ese ha sido el problema del país. Uno de los cuestionamientos que se hacen en muchos sectores del país es el divorcio que ha existido entre toda la reglamentación de lo que dicen las leyes y la práctica en la gerencia, en la administración pública. Mira, y las dificultades, yo te digo por experiencia propia, se han hecho una serie de leyes y cada vez aparece alguien que inventa algo para violarla. Entonces tú tienes que volver a hacer otro reglamento. Ha llegado un momento ya que para el pero funcionario... eso se resuelve con reglamento o con más voluntad política. Para mí lo fundamental, y yo creo que todo esto que está ocurriendo ahora va a ayudar a eso. Óyeme, es que el funcionario, no solamente el funcionario, el empresario sepa que va a haber un régimen de consecuencias, que la gente no puede seguir haciendo lo que le da la gana en este país, que el funcionario sepa que si metió la pata la va a pagar, pero también a nivel empresarial. Tú ves que se violan las cosas más elementales. Tú vas a un supermercado, a veces te encuentras con productos vencidos. Bueno, te ponen una multa, pero
óyeme, tienen que haber O consecuencias. nos pasamos de otra 3 meses manera. discutiendo si se O puede si se vender puede o leche no en se puede. polvo, en saco como el arroz, la habichuela. Pero ya esa filosofía de impunidad ha penetrado en el tejido social dominicano. Tú ves que la gente con el mayor descaro, cuando inflige la ley, lo que busca un arreglo. Espérate, tenemos que tener alguna conciencia ciudadana y eso es difícil. Yo creo que eso tiene que comenzar en el hogar y en la escuela, pero sobre todo, señores, yo insisto en el régimen de consecuencias, en que no se puede ser tan permisivo en todos los niveles, porque yo decía que no solamente la permisibilidad está en la justicia, que es lo principal, en el gobierno, en el sector empresarial, sino en la sociedad toda. Tú ves que algunos van a mundo de esto, van a los clubes y los reciben como héroes. Hay algunos que lo han querido condecorar. Y eso no puede ser. Y hay yo recuerdo que cuando yo era pequeño, óyeme, el tipo que actuaba mal era, la sociedad lo excluía. Era un sentimiento y el notable no era el que tuviera dinero. El notable era el hombre o la mujer que se conducía con la propiedad de vida. Yo creo que esos son los valores que tenemos que rescatar. Y eso lo debe comenzar por las altas esferas gubernamentales. No, y de la sociedad, políticas en general. Mira, hay veces, y Juan es un testigo, hay veces que yo mismo me arrepiento de las cosas que yo he hecho tratando de mejorar la democracia, de hacer un régimen democrático más. Y yo digo, pero ven acá, y estaría yo equivocado, esta sociedad no estaba preparada para ello. Cada vez que yo veo lo que nosotros luchábamos, porque los diputados y los senadores, los diputados sobre todo, fueran elegidos con la lista. Óyeme, y cuando yo veo el resultado, digo, pues esto eran peores que cuando lo mencionaban, lo nombraban de dedo, las cosas que se ven ahí. Entonces, pero lo digo así, a veces porque me da rabia conmigo mismo a ver que uno se ha pasado la vida luchando por muchas cosas que a veces uno siente que está tirando perlas a los puercos. Pero tú sabes dónde es que está el meollo del problema y ahí es que tenemos que combatirlo. Y yo creo que eso es uno de los aportes que está haciendo el gobierno que no lo estamos valorando. Hay que darle al modelo de producción. Aquí la inequidad es el alimento, el caldo de cultivo de todo eso. Y sobre todo, que no hemos invertido en el capital social, el problema educativo, el problema de la salud de la gente. Nosotros tenemos que seguir invirtiendo en mejorar el capital social en salud y en educación y tratar de transformar el modelo productivo por un modelo más equitativo. En educación dimos un salto importante gracias a la presión social que se generó en el país, pero en salud, doctor, en salud estamos jodidos. Estamos caminando todavía, pero venimos de la edad media. Óyeme, venimos de cuando se llevaban con parihuela los enfermos. Ahora, ahí hay muchísimos problemas que no solamente son responsabilidad del gobierno y ahí es que está el problema. Hay problemas que tenemos que enfrentar aquí y tenemos que entender que no lo va a solucionar un hombre, un partido, un gobierno, que tiene que ser toda la sociedad dominicana. Yo te digo, por ejemplo, hemos hablado del caso de salud y de educación. Cuando yo era presidente de Herrera, acuérdate que levantamos aquella bandera ¿Por la educación? Del Plan Nacional de Desarrollo. Y comenzamos a trabajar con todos los sectores. El que prendió fue el educativo. Nos aliamos con INTE, pero nosotros tratamos de hacerlo en el sector salud. Fracasamos. ¿Tú sabes cuál fue el principal error de nosotros? Que pusimos el proyecto en manos de médicos y no de salubristas. Entonces, ahí tiene que haber una transformación, no solamente a nivel del gobierno y de las cosas, porque, por ejemplo, esos hospitales que tienen problemas ahora se están construyendo, pero todavía tenemos que seguir invirtiendo en mejorar la calidad de la salud. Lo que se ha hecho en Senasa es un milagro en un paisito como este, pero tenemos que seguir. Pero Senasa lo que ha hecho es listar y carnezar. Óyeme, yo te lo digo porque yo conozco gente que se han beneficiado de un programa de salud que antes no tenían
el menor acceso. Doctor, pero esos son los mismos hospitales públicos, Mira, ahora es mayor pero, deteriorado. óyeme, pero han mejorado mucho los hospitales, pero ese es un problema tan grande que no podemos dar un paso atrás, es para adelante que tenemos que trabajar con eso. Y yo creo que se está haciendo un esfuerzo. Y si ese esfuerzo lo hacemos todos, caminaremos más rápido. Sí. ¿De a dónde venimos? Por ejemplo, estamos hablando del tema de la corrupción. Pero hasta hace poco, tú sabes cómo se reparte. Cualquier dentista era un contratista del Estado, un dentista, un contable. Le daban un proyecto de container, de cualquier Y un periodista cosa. también. Y un periodista. Eso. Todavía quedan, Tony, quedan periodistas pero ahora, contratistas. óyeme, ahora, eso ha mejorado muchísimo. ¿Hay problemas? Sí. Pero eso ha mejorado. Tony, tú dijiste que había que pasar la página de Odebrecht. Pero no, de Odebrecht no, perdón. No, No. De Yo de la Punta planta. Catalina y concentrarnos en la parte fundamental, porque en el sector eléctrico estamos trabajando duro en el Ya. pacto. Bueno, Y yo después- creo que tenemos que concentrarnos en todas las reformas que tenemos que hacer Sí. para cumplir esos compromisos del pacto. El temor es que lo de la corrupción, la gran corrupción que ha denunciado y que ha confesado Odebrecht se quede aquí como siempre en la impunidad. Hasta ahora las investigaciones no arrojan demasiado luces, las imputaciones tienen unas bases demasiado débiles, a juicio de cualquier abogado elemental que las coge, o hasta cualquiera que no sea abogado. El temor es, no teme que sigamos cultivando Mira, la impunidad, Tony, como ha Eso- sido eso va a históricamente en depender el mucho país. Eso va a depender mucho de nosotros, ¿De quién? de todos. Te voy a explicar por qué. Yo creo que hay que seguir profundizando las investigaciones, que no están todo lo que son y no son todo lo que están. Como dijo el procurador. Que tenemos que fortalecer el sistema judicial. Tenemos una oportunidad ahora de hacerlo. Que tenemos que darle sostén al procurador. Pero el No Ministerio solamente Público sostén. fue quien dijo eso. El Ministerio Público tiene fue el 8 procurador. meses para mejorar. Tony, pero fue el procurador que dijo que están todo lo que son y son todo lo que están. No. Fue el procurador. Bueno, eso de lo que están en la lista de Odebrecht. Bueno, eso Oye es lo que bien, dice. hay una cosa ahí. Los que que se él han llevado, lo que presentó. estaban, lo que han mencionado los funcionarios de Odebrecht. Pero esas investigaciones tienen que continuarse y el procurador lo ha dicho de esa manera. Y lo que tenemos que propiciar es que eso se contribuya Pero además otra cosa, es que el problema no es solo Odebrecht. Nosotros tenemos... Eso se convirtió en una política, parece, casi de fomento a la No exportación solo en de Brasil. Brecht, ahí tiene ahí los En Brasil. tucanos, Pero tiene ahí los terrenos del CEA, 20.000 tiene lo de la cosas que Corte, tenemos tiene que hacer y que tenemos que lo de la profundizar. ISOE. Tenemos que hacerlo, tenemos que profundizar. Y lo que Usted- tenemos usted- que estar pendientes como sociedad y activos para que cada quien cumpla con su papel. Usted que fue director del CEA y que yo tengo constancia de que no se dio ni una tarea a nadie. Ni en alquiler ni en arrendamiento. Pero usted tiene ni- que haber llorado viendo las informaciones de cómo se han No, repartido pero ese yo lloré patrimonio. antes. Yo lloré antes porque esto es un problema. y No es Juan Bolívar nuevo, lo no es nuevo, sabe. eso Bueno, verdad. antes y después, Mira, hemos cuando llorado yo mucho llegué tiempo. al CEA, ya se habían chupado, para poner una palabra decente, la tercera parte de los terrenos del CEA. Pero Miren, nomás, después de eso es que se han después de chupado eso, mucho. eso ha Se sido de siguió todo, se siguió. repartiendo como... Entonces, señores, eso hay que ponerle un freno y un freno duro. Pero de aquí han pasado muchas cosas, pero también tenemos que ver que no podemos ver todo con una visión tubular, que junto a eso, a la judicialización de esos casos, están ocurriendo muchas cosas buenas, muchas cosas importantes en el país, que pueden ayudarnos a que esta sociedad avance. Y estamos avanzando, no estamos en el mismo sitio. Y eso es Pero lo que yo la quiero La población- corrupción vernos no con hemos otro mismo. avanzado, Tony, No. todavía no hemos El- avanzado. eso- Frente a la corrupción espérate, no hemos avanzado. espérate. Claro que hemos avanzado, Juan Bolívar. ¿En Te qué, voy a por ejemplo? explicar. ¿Cuántos presos por corrupción? Espérate. ¿Cuántos condenados tenemos por corrupción en el país? Por eso es que te digo, una cosa, hemos avanzado en el sentido de que estructuralmente nunca se ha hecho tantas cosas por evitar la corrupción como ahora. Óyeme, cuando tú ves que se está manejando la compra y contrataciones públicas, el salto que hemos dado a cómo se hacían las cosas antes es un salto astronómico. Incluso
manejando tantos detalles que hay un momento que es agobiante para el que quiere manejar la cosa bien, cumplir con todos los procedimientos. Pero en esa materia se ha dado un avance, en los contratos de obra, en una serie de cosas. En términos formales, usted tiene Pero razón. no, Ahora, en no, términos espérate, prácticos, no doctor. formales, eso evita... Pero déjeme hacer la pregunta para que usted me dé su opinión. Mire, en educación se ha denunciado y se ha probado que se han alterado los precios de los solares. Se han iniciado la construcción de escuelas sin que se tenga el terreno limpio. Y hay problemas serios de eso, no hay uno solo preso por esa situación. Tenemos el caso de los tucanos, que parece que es un escándalo mayúsculo. El caso del CEA, doctor, que llora ante la presencia de Dios, como terrenos hoy de vocación urbanística o turística fueron vendidos a precio o cedidos a precio de vaca muerta, legalizados y traspasados a personas. Y tenemos el gran caso hay de algunos Odebrecht. casos de eso que ya Entonces las reglas, comenzando, la reglamentación pero no nos podemos ayudaba. conformarnos, debemos seguir en esa dirección. Ahora, lo que yo te quiero decir es que con las medidas que se han tomado, se han evitado que muchos de estos casos se reproduzcan. Y ahora es más difícil hacer muchísima truchimanería que se hacían antes. Ahora hacerla da más trabajo. Eso no significa que no se hagan. Haciendo. Sí, que no se hagan. Entonces, Se siguen haciendo. pero espérate, sí. se están haciendo, pero no en la misma cantidad y no de la misma forma. Entonces lo que nosotros tenemos es que seguir trabajando en esa dirección. Ahora, ¿cuál es el reto de ahora? Yo creo que ya tenemos muchísimas cosas, como te dice, a nivel estructural para evitar la corrupción. Ahora lo que tenemos es que fortalecer los mecanismos para evitar la impunidad, porque ahí es que está el problema. Ustedes, por ejemplo, los regímenes de consecuencias necesarias. El ministerio, por ejemplo, dio un paso positivo en detener una iniquidad cuando la Dirección de Minería objetó una venta de una mina en Puerto Plata del Estado Dominicano por $95,000. Minería había establecido que el valor de esa propiedad del Estado era $100 millones. Y la estaban vendiendo por $95,000. Nosotros, ustedes como ministerio, no. Ustedes respaldaron a Minería no y solamente detuvieron. respaldamos, fuimos a la justicia porque nos demandaron, porque nosotros eso es un paso que yo hay que darte ese crédito a ustedes, al director de Minería, que fue el primero, y a ustedes que dieron los pasos. Pero, ¿hay alguna sanción? Se ha establecido claramente que por cómo se vendía en $95,000 una propiedad que está valorada en $100 millones. Nosotros presentamos a las autoridades todo la documentación. Sí, pero digo, han dado un paso, las autoridades judiciales. Están trabajando, todos los casos de corte se están trabajando, se están investigando, me consta, porque en el mismo ministerio, en la parte de minas, no han hecho muchísimo interrogatorio en esa dirección. O sea, hay apresto para que ninguna de esas cosas se queden impunes. Eso tenemos que reconocer. En el caso específico incluso había una demanda ante el tribunal porque incluso la empresa pidió que le devolvieran sus $95,000 que ya se lo habían cogido. Nosotros volvimos ¿Y entonces qué quedó eso? Bueno, está todavía en el tribunal administrativo. La posición de nosotros es bien firme en ese sentido. ¿Y dónde se fueron los $95,000? ¿Están en una cuenta? Eso hay que preguntarle al Por eso, entonces deberían devolvérselo a esa empresa. Hay que preguntarle al director de Corde. Pero lo que más pena me da es que muchas de esas cosas también fueron utilizadas en nóminas y cosas. ¿Por qué? Porque hay males. Yo creo que tenemos que ir a raíz de, si queremos transformar este país, tenemos que comenzar por las raíces. El problema institucional muchas veces nos agobia, el clientelismo, el rentismo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo tremendo por transformar los partidos políticos, las estructuras del Estado, para hacerla más fuerte, porque eso es lo que va a evitar que todo esto ocurra. Ahora, insisto, tenemos que fortalecer el régimen de consecuencias. Tony, la oportunidad que nos daba Odebrecht, yo lo vi desde el principio, era que el sistema político reconociera que aquí hubo una gran parte de ese dinero que se utilizó políticamente y que lo que habría que hacer y que probablemente hay más de una formación política envuelta en todo eso, pues seguramente hay más de uno, o si no es que son casi todos.
Pero lo que correspondería a mi juicio es que el Estado y encabezada el presidente reconociera eso y encabezara una profunda reforma política. Que en todas las reformas políticas importantes los presidentes tienen un papel que jugar y el presidente no lo ha hecho. Tú no tienes posibilidad de recomendarle al presidente que haga ese esfuerzo, él, ya que está en su último periodo de gobierno, que deje ese legado al país. Porque lo he oído de boca del presidente, la posición del presidente que tiene, la que ha mantenido el presidente frente a la necesidad de que se hagan esas reformas. Pero él no lo manifiesta públicamente. Bueno, el presidente tiene su forma de trabajar. Ajá. Y es una forma que le ha dado. Pero no le ha dado resultado hasta ahora en esa materia, por lo menos. Hasta ahora. Pero yo creo que eso, ahora, con se está discutiendo ese tema. Yo espero que la ley que salga sea... bueno, ya di que se pusieron de acuerdo en limitar al 1% de la mayor inversión. El año pasado fue del Estado fue de 420 millones de pesos a tres partidos. Entonces el 1% serían 4.200.000 pesos como máximo que pueda un individuo donar en una campaña. 4 millones es una limitación. Mira, te voy a decir, ese es otro de los temas. A veces yo me arrepiento. Porque están riéndose de nosotros una vez más, Tony. Contigo, de haber luchado contigo porque eso se estableciera. Nosotros creíamos que con eso íbamos a evitar que los partidos siguieran acudiendo al empresariado y se sintieran con deuda con los empresarios para continuar esa práctica corrupta que se ha mantenido durante mucho tiempo. Y lo que hicimos fue alimentar el clientelismo. Bueno, hay que abaratar el costo de la política y el presidente debería encabezar ese esfuerzo. En cualquier cosa que tú hagas. Los que tienen poder son los políticos, pues Tony. Nosotros somos predicantes en el desierto. Tú puedes estar seguro que yo, y no yo, hay mucha gente en el poder que quiere cambio, que quiere transformación, y estamos trabajando con eso. Y el presidente está dando pasos importantes para transformar este país, y eso tenemos que entender. Por eso es que yo digo que no veamos las cosas de manera tubular, solamente con la parte negativa, que tenemos que ver también todo lo positivo y bello que están ocurriendo también en el país, porque el país avanza con tropezones, con problemas, pero avanza. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Antonio Isa Conde, Tony Isa, por habernos acompañado aquí en 1+1 esta mañana, y a todas y todos ustedes también. Nos vemos mañana a partir de las 6 aquí en Telentillas.